Bueno, vamos a empezar con la distribución gamma. Y si bien sé que ya vieron la densidad, vamos a obtenerla en base a una descripción de qué hace. Entonces, bueno, se emparenta con la Poisson. ¿En qué sentido? La Poisson mide la probabilidad de obtener cierta cantidad de éxitos sobre un segmento de una medida continua. Es decir, bueno, eso, tenemos una densidad, ¿no? Que estamos estudiando, que siempre es relacionada, puede ser, habíamos dicho, ¿no? Llamadas por día en un call center, fallas en un metro lineal de tela, esa clase de cosas, ¿sí? Lo que vamos a mirar ahora, y eso a mí siempre me mareaba eso de la Poisson, porque es discreta, pero trabaja, está fuertemente vinculada con una magnitud continua, que no sé por qué, a mí en particular, como que siempre me confundía. Y una de las razones puede ser esta, que la gamma da la otra pregunta, ¿está bien? Y esto es esto que está acá, ¿no? O sea, ¿qué extensión de segmento contiene el suceso número R? Entonces, de alguna manera estamos invirtiendo el problema, ¿sí? En lugar de mirar cuántos sucesos que tienen una frecuencia o una densidad dada pasan en una medida, ahora miramos qué medida hace falta para llegar al éxito número R. Entonces, vamos a empezar a definirla. Si necesitamos un espacio de eventos, ¿sí? Entonces, eh, vamos a pensarlo. Para omega, como estamos, podemos pensar esto, para ponernos como un marco, podemos decir que eh, sí, qué sé yo, estamos contando pasos de estrellas fugaces por el cielo a lo largo del tiempo y queremos saber cuánto tarda en haber R estrellas fugaces que pasan. O sea que nuestro dominio va a ser el tiempo y tiene lógica modelarlo usando la semirrecta positiva, que va a ser siempre el caso para esta distribución. ¿Sí? Y para nuestra álgebra vamos a tomar los borelianos. A ver si me acuerdo cómo se escribía esta. ¿Ve? ¿Los borelianos? No. Bueno, no es esta, pero no importa. Vamos a usar esta si no los hago perder tiempo. Los borelianos en esta semirrecta. ¿Está bien? Eh, bueno, y vamos a empezar a relacionarla con la Poisson directamente. Entonces, cuando estudiamos el modelo de Poisson, hablamos de que para modelar accidentes sobre una magnitud continua, accidentes digo accidentes, éxitos, el evento que estamos estudiando, sobre una magnitud continua como el tiempo, lo partimos en n fragmentos iguales y en la Poisson, ¿no? Que tienen cierta, en cada uno hay una probabilidad de que pase cada cantidad, ¿no? Eh, y la probabilidad tiene que ver una relación con la cantidad de fragmentos transcurrida de proporción a alfa. Entonces acá vamos a considerar esta magnitud. ¿Sí? ¿Esto con qué tiene que ver? Digo, en la idea de la Poisson. La idea de la Poisson sería que en la Poisson estamos trabajando con una densidad que sería que por cada fragmento t sobre n de tiempo hay alfa sucesos. ¿Sí? Sería el parámetro lambda, que venimos usando siempre. ¿Está bien? Y lo que estamos viendo acá es como que tenemos el tiempo, así nos va a dar como muchos intentos. En una Poisson lo que esto nos daría es t sobre n, es cuántas veces se cumplió eh, la cantidad de tiempo de la cual habla lambda. Está bien, si lambda es 3 meteoritos por hora, por ejemplo, y pasaron 24 horas, ¿sí? Yo voy a tener una esperanza de voy a imaginarme que más o menos es 72 por día la probabilidad de un día. ¿Está bien? Eh, y bueno, vamos a modelar además que eh, la probabilidad, vamos a modelar esto directamente. Eh, es la probabilidad de tener el éxito. Acuérdense que estamos viendo cuándo se cumple el éxito. No manda las tildes acá. Creo que es algo que me hace zoom. Bueno, después les paso uno con tildes. Ah, no, ahí está. El éxito número R a más tardar en el instante t. ¿Sí? Estas serían las condiciones en las cuales vamos a trabajar.
Entonces fíjense que lo que estamos diciendo en el fondo es esto, miren. Que primero lo voy a escribir y después lo detallamos un poquito. La probabilidad de 0t, ¿cuál es? Bueno, no quiero que ocurran R eventos antes, o sea, perdón, no quiero que ocurra una cantidad menor a R en este tiempo, ¿está bien? Entonces voy a buscar el complemento. Es 1 menos la probabilidad Poisson, que la voy a escribir así, de parámetro alfa t, o sea, lambda es alfa t para esta Poisson. ¿De cuánto? Bueno, cualquier cantidad menor a R. ¿Sí? Entonces todos estos casos son los que hacen que no se cumpla esto. ¿Qué es P0T? Esto, dijimos, es probabilidad de tener el éxito número R a más tardar en el instante T. Entonces, para que se cumpla, no tiene que cumplirse nada de esto. O sea, la Poisson que estamos evaluando sobre los instantes discretos, ¿está bien? Sobre que los obtuvimos partiendo a la medida de tiempo en cachitos, de tamaño T sobre N. En ninguno de ellos ocurre esto. Entonces es simplemente que me da cantidades menores a esta. ¿Está bien? Otra vez, ¿no? Hago la Poisson, que le cambié la magnitud, que es algo que ya vieron. O sea, tomo la densidad y la paso para algo más grande, multiplico por T. Entonces, si pasaban 3 meteoritos por hora, pasan 24 por día. Y no quiero ninguna de estas cantidades que son menores a R para el día. ¿Está bien? Si quería ver 10, voy a prohibir 0, 1, 2, hasta 9. Entonces, esta sería la relación que estamos armando. ¿Está bien? Bueno, y ahora vamos a cambiarla por la expresión matemática. Esto lo voy a poner así. Esto sería la idea de la lambda. Está bien que me queda como un factor igual para todos, así que lo saco afuera. Acá el lambda de nuevo. O sea, ese parámetro alfa t, ¿no? Bueno, y esta es la primera expresión a la que llegamos. Lo que vamos a hacer es ir a buscar la densidad de esto. Entonces vamos a derivar. Bueno, y acá lo que nos va a pasar es que vamos a ver que se va a llamar una serie telescópica al derivar según t. Porque nos va a quedar, esperen que me acuerdo cuál era el paso. Ah, tenemos un factor acá, esto se pierde. Y acá tenemos la regla del producto, ¿está bien? Porque estamos derivando según t, que está acá y está acá, ¿sí? Entonces, como estamos aplicando la regla del producto, nos va a quedar, para ponerlo prolijito, lo voy a poner 2 veces y lo voy a aplicar. Esto y esto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y esto queda... acá nos va a quedar positivo. Y acá lo que nos va a quedar es... bueno, acá nos va a quedar K menos 1. Estoy pensando... acá me tendría que quedar por alfa, ¿no? No sé si lo puse en mi versión. Vamos a ver cómo se acomoda. Este alfa me lo voy a llevar adelante ya. Bueno, y ahora, no sé si ven, pero nos quedó una suma telescópica. Esto va a acomodar un poquito. Pero
tenemos este factor común, alfa de t, que lo voy a acomodar ya, así no nos marea. Lo olvidé adentro al final. ¿Sí? Y acá tenemos esta sustracción. Acá, al tener esto, nos va a quedar k-1 factorial. Y entonces se van a cancelar todos los términos, excepto el r. Perdón, ¿no te sobra un t en el factor común? Acá, Porque sí. era derivar la exponencial que deriva respecto de t, ¿no? Como menos alfa. Para que vuelva arriba. Lo hice acá decís, ¿no? Sí, me queda el alfa nomás. Claro, Me queda este ahí está. alfa. Porque no me cerraba el factor común, pero era solamente por esa pavada. ¿Viste? Ok. Espera que me falta algo más igual. Acá. eh, no, está bien. Este va uno atrás. No sé si se ve que este, como tiene todos los menos uno acá, va un caso atrás, digamos. Entonces me va a cancelar todos. O sea, este se parece a este en todos los casos, menos en el primero de este, que es evaluado para r-1. Y el último de este, que es evaluado para 0. Entonces lo que nos va a quedar es alfa e a la menos alfa t. Y acá nos va a quedar el último de estos, que es alfa a la r-1 por t a la r-1 sobre r-1 factorial. Bueno, si lo acomodo un poquito nomás para que quede como lo escriben siempre, me queda Octavio, una sí, pavada. sí. La sumatoria de arriba, la que está con un menos, tiene que empezar desde uno, porque si no estarías, ahí tendrías un 1 sobre t en algún lado. Pues tiene una constante acá. Eso es lo que pasó. Acá, al derivar, sí, pues estamos derivando todo acá, ¿no? En esto. Claro. Entonces acá lo que le pasa es que el caso K0 es 0 al derivar. Y tenés razón, o sea, eh, para K igual 0, es una constante con derivada 0. Podríamos ponerlo así para aclarar. ¿Ahí te parece? Sí, sí, era eso. Sí, gracias. Lo armé apurado y no vi ese detallecito. Bueno, y entonces llegamos a esto, que es lo que nos interesaba. ¿Está bien? Como ven, acá junté este alfa con este que estaba acá. Creo que es lo único que hice. Y bueno, esto también podemos decir directamente que la distribución que estábamos buscando nos va a quedar así. Acá vamos a poner substituir acá. Sí, y esta es la densidad de la gama. ¿Está bien? La familia de densidades gamma. Entonces, la vamos a llamar así. Gamma de parámetro AR. Perdón, esto acá lo ponen así. Es lo que vimos acá. Bueno, y obviamente
para R natural y alfa real positivo. Bueno, y acá también pueden ver, solo cambiando cositas, que la exponencial de parámetro alfa va a ser la gamma. Esto lo pueden encontrar simplemente reemplazando, así que no lo voy a desarrollar. ¿Sí? Y bueno, entonces también podemos decir que la exponencial es el tiempo de espera del primer éxito. ¿Está bien? ¿Cuánto tarda en ocurrir el primer suceso que estamos contando, que tiene densidad alfa y todo lo que dijimos? Por último, de acá se suele generalizar la gama de Euler, que nos va a permitir expresar esto de manera más sucinta. Siempre quise usar esa palabra en una clase. Gama de Euler, gama de un número R, y la vamos a definir así. Bueno, y esta función, ustedes tienen en la guía de mostrar varias propiedades, se las voy a anotar acá nada más. Pero ahora ya saben de dónde viene la función, yo creo que está interesante eso. Bueno, entonces acá lo que vamos a ver es que estas dos propiedades son muy sugestivas y de hecho la gama nos permite generalizar el factorial. ¿Está bien? A todos los reales positivos. Entonces esa es una utilidad que también se le da. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver si había algo más. No sé, Facundo, lo que decías del factor 1 sobre t, si ya lo arreglamos o si me colgué. No, era eso de que, Creo que ya que corregimos. cuando habías derivado se te había hecho 1,0 y te quedaba mal la sumatoria nomás. Ok. Bueno, y vamos a ver las distribuciones beta ahora. Bueno, la distribución beta se define también de una forma emparentada. Para el caso de la distribución beta, vamos a decir que existe un intervalo fijo de tiempo, que en general vamos a poner 0,1, a lo largo del cual está garantizado que se van a concretar R eventos similares e independientes. Entonces acá el ejemplo que se sugiere es un supermercado que sabe que va a recibir entregas de N proveedores a lo largo de un día. Lo que no sabe es cuándo. Lo que vamos a estudiar es en qué momento se da el suceso de índice R. Perdón, dije mal, no es índice. Es simplemente, esto es importante para entender lo que vamos a hacer ahora en la cuenta. Estudia la cantidad que se cumple. Los sucesos no tienen un orden intrínseco, o sea que trabajamos en un álgebra de conjuntos, no de vectores, ¿sí? Y lo que contamos es cuáles suceden primero. ¿Está bien? ¿Cuáles son los primeros R que cuentan y cuánto tardan? Lo que vamos a medir es el tiempo que tardan en cumplirse los R primeros. Bueno, vamos a pensar entonces en el espacio muestral también. Este va a ser omega. Vamos a elegir, como les dije, el intervalo de tiempo 0,1. Bueno, a la n, porque tenemos n sucesos en total. ¿Eso lo puse? No, se van a concretar n eventos similares. Esto lo voy a poner también, lo voy a poner como aclaración. Suceder n eventos
¿Ok? O sea, es una sutileza importante. El espacio muestral es este entonces, y para sigma álgebra de vuelta vamos a usar los borelianos. Que es casi garantizado cuando trabajamos nosotros en distribuciones continuas. Borelianos en omega voy a poner, así queda más razonable. Los borelianos en omega. Entonces, ¿cómo nos quedó? ¿Sí? Vamos a decir que un elemento de omega, ¿cómo sería? Omega son vectores omeguita, la forma omega i con i desde 1 hasta n. ¿Sí? Vamos a decir que ti de omega, ti de omega igual a omega i es el tiempo de concreción, ¿es con C o con S? Con C, ¿no? De concreción de la componente i, o sea, el numerito que hay ahí. ¿Está bien? Bueno, tal y como lo escribí. Sí, acá otra vez hay que tomar una decisión de modelos, pero dado que no hay información adicional, vamos a establecer que nuestra medida de probabilidad era uniforme en omega. Es decir, sucesos equiprobables, digamos. Bueno, y vamos a agregar algo más, ¿sí? Esto, porque vamos a querer ordenarlos nosotros. Para poder decir cuándo ocurre en R, los tenemos que poder ordenar. Eso es muy importante. Para hablar de cuándo ocurre el suceso R, podría ser bastante problemático si pueden ocurrir dos a la vez. Entonces, vamos a analizar un poco qué pasa con el caso de sucesos que ocurren en el mismo momento. ¿Sí? Esto sí puede pasar, pero ¿qué nos vamos a encontrar? Que el conjunto donde de omega tal es que ti es igual a tj es claramente de medida nula. ¿Está bien? Y eso va a alcanzar como argumento, ¿sí? Porque en general, nada, todos los casos donde dos sucesos o más ocurran en el mismo instante, ¿sí? Son aún de medida peor, más chica, ¿sí? Y son más de medida nula, más claramente, no hay más medida nula, pero se entiende, son conjuntos de dimensionalidad aún menor, y por lo tanto, si bien ocurre, ¿sí? Como son de medida nula, no afecta a la definición, ¿está bien? Los puntos donde no está definido el R-ésimo suceso tienen probabilidad 0. Así que no nos vamos a preocupar de ellos. Y ahora, para poder seguir avanzando, vamos a definir los estadísticos de orden. Esto es una cosa que es muy importante para otra rama de la estadística, que ustedes no necesariamente la van a ver, solo los que quieran dedicarse a la estadística, que no creo que sean una fracción tan significativa, que son estadísticos de orden. Esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos al principio de la clase con Vicky, o sea, hay algunas cosas que se portan mejor que otras, ¿está bien? Algo que se porta muy bien en general es estudiar de un conjunto de números simplemente en qué orden quedaron. ¿Por qué? Porque si hay sucesos excepcionales, casos raros, etc., es muy posible que afecten mucho menos al orden que a las magnitudes completas, digamos. Es como más robusto. Esperen que vean si hay dudas en el chat. ¿No? Estadísticos de orden los vamos a definir así. Vamos a decir que son los T1 de n, T2 de n, hasta Tn de n, que se obtienen ordenando los tiempos Ti de menor a mayor. ¿Está bien? O sea, exigiendo Tin
lo definimos como un... Ahora me voy a preocupar en escribirlo tan formal, vamos a perder mucho tiempo, si no. Pero se entiende que, lo voy a decir oralmente, T, qué sé yo, T2N es uno de los TI tal que es mayor que el que elegimos como T1N y menor que el que elegimos como T3N. Simplemente ordenarlos, o sea que es un automorfismo del conjunto de los TI en sí mismos que simplemente los desordena, o los ordena de manera creciente. ¿Ok? Bueno, y finalmente, eso es lo que queremos estudiar nosotros, ¿está bien? Queremos estudiar el TRN, o sea, no nos sirve el orden en el cual está en el vector, porque no necesariamente respeta quién llegó primero de quién llegó después. Entonces lo que hacemos es ir a trabajar con los estadísticos de orden. Esto no le cambiamos los valores, pero sí lo reordenamos, de tal manera que queda creciente. Y ahí miramos qué hay en el omega R, y eso es el tiempo que tardaron en cumplirse R eventos. Esto lo voy a anotar también. ¿Sí? En I igual a R. Lo que queremos medir. Ok, bueno, y ahora sí vamos a buscar la distribución con una técnica que en mi opinión es bastante original. Lo que queremos es la probabilidad de que Rn, o sea, el suceso que ocurrió en el instante R, ¿sí? Considerando, vamos a poner, no me quiero gastar en definirlo muy rigurosamente, pero conociendo el orden de los sucesos. Acá, bueno, esto no hace falta ni siquiera, porque están ordenados ya, porque los ordenamos con esto. Disculpen, acá ni eso hace falta. Lo que nos va a quedar es una integral múltiple, ¿no? En todas las dimensiones que tenemos. ¿Y de quién? Por un lado tenemos la indicadora de que están ordenados los T, las dimensiones T. Para que por primero número las dimensiones son de T1 hasta Tn. Esto lo voy a poner entre paréntesis para que sería un poco más. Entonces la primera indicadora es de que están ordenados. ¿Por qué? Porque ya estamos en los TRN, no puede ser de otra manera. Entonces esta es la indicadora de T1 menor que T2, así, hasta Tn. Voy a sacar uno porque me queda muy gordo. Ahí, para el vector T. Y la otra va a ser la indicadora. Estamos midiendo. Siempre para sacar así una distribución, acá necesitamos una cantidad. Así que de que TRN ocurra antes que una cantidad C de tiempo. Entonces va a ser la indicadora de que este T, ahora vamos a mirar solamente el R, está antes que C. Vamos a decirle TR nomás, como está ahí. Está antes que C. No sé si a todos les queda claro lo que era una indicadora. Lo que estoy mirando acá es todos los casos donde el vector cumple lo que yo quería. Y yo solo le pido dos cosas al vector: que esté ordenado, por cómo lo definí en realidad, y que TR ocurra antes que C, nada más. O sea, eso define la distribución, ¿está bien? Entonces, esto es realmente lo que queremos probar. ¿Sí? Además, esto lo puedo hacer, porque el orden de integración, ¿sí? O sea, también, ¿sí? Tenemos ordenadas las magnitudes, ¿sí? Y el orden de integración, ¿sí? Que obviamente estas indicadoras lo cumplen porque describen superficies, ¿no? O sea que con eso estamos bien. Estas funciones van a aportarse de manera adecuada para eso. Bueno,
Lo que sí, tenemos que contarlas, ¿no? O sea, entonces lo que vamos a hacer es, tenemos... Bueno, voy a ponerlo de lado del orden, ¿sí? Dado un cierto orden fijo, ¿sí? Si queremos sacar eso, dijimos que el orden de integración no va a importar, y lo que va a pasar es que tenemos ahora n factorial versiones, ¿sí? Nos va a quedar esto que está acá. Y bueno, ahora vamos a definir unas funciones auxiliares. Lo que vamos a hacer es separar... Ah, bueno, esta que está acá, perdón, la podemos absorber, digamos, como sencillamente acotar el dominio, pero solo de una. Así que vamos a definir estas dos funciones auxiliares que tienen que ver con cómo tratamos a las diferentes integrales que se nos están presentando. ¿Está bien? Una va a ser así. Hasta r-1. Esto no lo voy a copiar porque se me hace muy largo, ¿sí no? Vamos a ir hasta r-1 variables. O sea que esto no está. Acá o sea, nos da igual. Acá vamos a poner que todos son menores que S. Y vamos a integrar hasta S, en lugar de hasta 1. Acá lo que estamos sintetizando es qué pasa con todos los que están antes del R1. Del R justo que queríamos. Está bien que... ¿Y qué tiene que pasar? Que... bueno, que están en la región que necesitamos, ¿no? Básicamente. Los demás no, los que están después de R. Entonces ahora vamos con eso. Tenemos el A de n menos R, que serían los que están del otro lado, los que nos sobran de alguna manera. Y en este caso, lo que vamos a decir es que S es más chica que todos ellos. Ah, acá este no va, perdón. Esperen que lo escribo bien y lo aclaro. Entonces tomamos dos casos. Todos los que están. Una para todas las variables de índice menor a R. Para las cuales se cumple que el instante donde evaluamos R, que se cumpla R, es mayor que el suyo. ¿Sí? Otra mayor a R, donde todos los valores son posteriores al instante S. ¿Ok? Bueno. Y de esta primera, en el fondo, ¿qué estamos tomando? Un área. ¿Está bien? Esto es el área de algo que tiene mucha forma de cubito. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar S al R-1. Pero ¿qué pasa en realidad acá? Esto lo vamos a hacer así conceptualmente nomás. Acá lo que estamos haciendo es bisecar, o sea, para pedir que cada plano sea más chico que el otro, si hasta una medida S, es agarrar el cubo, si vamos de este lado para este, digamos, es agarrar el paralelepípedo generalizado S de dimensión R-1 e irlo bisectando, ¿está bien? Por cada dimensión. Entonces lo que nos va a quedar es que hay que dividirlo por el factorial R-1. Esto es el efecto que fue habiendo al poner estas condiciones, ¿sí? De partirlo en volúmenes cada vez más chicos, digamos. Imagínense un cubo que lo parten
en un tetraedro, bueno, no un tetraedro, ¿no? Que lo parten en una especie de pirámide de, de cuatro caras, que la parten en, bueno, eso sucesivamente, ¿no? Eso es lo que pasa acá, vamos como partiendo caras cada vez más chicos. Y en este llegamos a un resultado parecido, con el mismo tipo de razonamiento. ¿Sí? Y esto lo podemos volver a introducir en el cálculo que estábamos haciendo. Nos va a quedar que es n factorial y la única función que nos falta integrar es esta. Lo otro ya lo hicimos para todo. Ah, acá ya la copié, perdón. En lugar de esto vamos a tener lo que ya evaluamos, que es esto que está acá, básicamente. Y bueno, ¿qué va a hacer esto? Nos va a cambiar, sencillamente una indicadora, nos va a cambiar la región de integración. Y además, déjenme pensarlo bien, nos va a quedar para ese, creo. Vamos a jugar un poco los factores primero. Nos va a quedar todo lo que es constantes, son t r menos 1 factorial. Y este de acá. Y en realidad, claro, esta solo depende de tr, que le vamos a poner s de nombre. Solo depende de una variable, además no van a hacer nada, así que deja de ser una integral múltiple. Y como es la indicadora de que sea menor a c, nos vamos acá nomás. Esto ya no lo escribo más. ¿Sí? Y esta es la distribución que estábamos buscando. ¿Está bien? Lo que esto quiere decir es que la densidad de la beta va a ser esto que está acá por esto que está acá. Lo voy a poner un poco más lento. Bueno, ahí tendríamos nuestra densidad. ¿A alguien le quedó alguna duda del procedimiento? Que este era bastante más deforme. ¿Alguien tiene consultas? ¿Más o menos me siguieron? Yo me perdí un poco cuando tomaste el S, no me quedó claro. Es como, sí, Acá, o sea, este. sí, Bueno, fue un poco con el propósito de renombrar. Vamos que a saliera. empezar. ¿Cómo? Entiendo que es para que te salga la cuenta, pero no entiendo qué fue el S. Sí, sí, sí. Vamos a ir al revés, ¿vale? Lo importante es que estas integrales, digamos, acá no me van a hacer nada, porque en la mayoría de los casos, ¿no? Porque la única variable que aparece acá ahora es TR. ¿Eso estamos de acuerdo? Entonces puedo integrar sucesivamente Eh, por T1, T2, T3, tengo una constante, no me va a pasar, no va a pasar sí, nada ahí, ¿sí? Y evaluando de 0 a 1, digo, no me van a hacer nada. Así que las puedo descartar, solo me queda TR. ¿Eso está bien? sí, 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 Y TR, como está esta indicadora, la voy a estar evaluando solo entre 0 y C. ¿En eso estamos de acuerdo? sí, Genial. Y por último, tenemos que ver qué estamos haciendo acá. Eh, claro. y eso, fíjate que yo que puse, que todas estas sean menor que un valor S. Y acá que sean todas mayores que un valor S. ¿Y quién es ese valor S que está en el medio entre de T1 a TR-1 y de TR más 1 hasta TN? Precisamente T sub R. ¿Está bien? Ah, ok. ¿Sí? Le puse otro nombre, no sé, para mostrar para que no se queden tan pegadas estas a la otra, pero
podría ser lo mismo, digamos. Acá tampoco quería poner acá tanto T sub R porque me parece que era un desparramo de No, 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 índice. entiendo, como que separaste Vamos la a variable. aclararlo. O sea, ¿Sí? Llamemos a la variable TR que nos importa más. ¿Está bien? Y entonces, como digo, separé las cuentas de las dos integrales en casos porque era conveniente. En las dos pensé en sentido de volumen de un paralelepípedo que las caras lo van bisectando, no sé cómo se dice. Y finalmente reemplacé con las expresiones obtenidas, integré por todas las variables que me eran indistintas, yendo de 0 a 1, me quedaban todas 1 por el valor que estaba antes, hasta me quedó solo TR, que es ese, y acá me quedó esta cuenta de acá. Y esta es la distribución beta, en realidad sería para N y R enteros, no se puede generalizar más, pero se hace a partir de esto igual. Bueno, ¿alguien dijo algo? no, no, ahí entendí, gracias. Genial, gracias por preguntar. ¿Alguien se partió en otra parte? Oh, me voy a apagar el chat. Esperen un segundo. Eh, bueno, ¿en qué estaba? Perdón, la irrupción de mi pareja me dejó obnubilado. Bueno, esto lo resolvimos y vamos a mirar un poquitito más de cosas que les pueden ser útiles después. Vamos a definir la función beta de Euler. Lo que podemos hacer es analizar el caso donde C es 1, es decir, donde estamos, recordemos que el intervalo era 0, 1 directamente, por generalización, ¿sí? Bueno, como C es 1, lo primero que podemos decir es que esta distribución que está acá se va a hacer 1. Y también vamos a tener un 1 acá. Bueno, y ahora en realidad vamos a despejar un poquitín. Vamos a llevarnos esto para este lado. Así. Y entonces, a esto que está acá, lo vamos a llamar función B. La función beta, digamos. Vamos a reescribir primero algunas variables. Vamos a ponerle estos valores A y B, que es el nombre común de los parámetros. Y vamos a reescribir también, a ver, estoy diciéndolo bien. Acá vamos a poner S a menos 1. Sí, acá. Esto va a definirse como, o sea, n menos r va a ser b menos 1. Entonces b va a ser n menos r más 1. Acá vamos a poner b menos 1. Y entonces acá nos va a quedar r menos 1, n menos r. Esto lo pasé al revés. Va a quedar a más n menos 1. Y arriba nos va a quedar a menos 1 factorial. ¿Estoy diciéndolo bien esto ahora? Ah, borré el otro que había pasado. No estuvo bien. Sí, ahí está. Bueno, y entonces esta va a ser la beta de AB. ¿Sí? Y esto nos permite generalizarla para valores reales. ¿Está bien? Porque en lugar de mirar acá, que es un factorial, que es una operación discreta, si la queremos generalizar, vamos a mirar acá y la vamos a completar para el caso real positivo. Y entonces la densidad la podemos escribir en términos de esta nueva función beta de Euler,
parámetro R, N, menos R más 1. Y nos va a quedar así. Nos va a quedar la B con estos dos parámetros. Por S a la R menos 1 por 1 menos S a la B menos 1 por la indicadora de que el tiempo está en 0,1, que es el intervalo que elegimos. ¿Ok? Y esa sería la densidad de la beta. Nada, de la beta pueden probar algunas propiedades también, pero son bastante feas. Así que, bueno, nada. Las pueden agarrar, pero tampoco sé cuáles vamos a usar mucho. Me parece que casi ninguna, así que no es súper preocupante. Bueno, no sé si hay consultas hasta acá. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con la gama ahora, que está acá ya copiado, de hecho. ¿Alguien quiere consultar algo de lo que acabamos de ver? Bueno, este ejercicio entonces tiene que ver con encontrar la distribución de una normal elevada al cuadrado, que es la que llamamos chi cuadrado con un grado de libertad. Para eso vamos a usar el teorema del jacobiano, pero en este caso, bueno, sería de la derivada de una compuesta, ¿no? Porque es con una sola variable. Pero tenemos que tener cuidado con el tema del rango, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos decir es que, o sea, nosotros tenemos una variable aleatoria normal 0,1 que vamos a llamar z y queremos investigar z cuadrado. Entonces vamos a decir que nuestra variable en estudio i es g de x para una función g que es el cuadrado, sencillamente, ¿sí? Tenemos que pensar en esto, que la probabilidad de que z cuadrado sea menor que algún valor i fijo es la probabilidad, o sea, en esto de lo que disponemos es de la distribución de z, entonces hay que trabajar con esto. Es la probabilidad de que, bueno, que g de z sea menor que i. Y entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la que ya conocemos, que es la de z. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar g a la menos 1 de ambos lados. ¿Sí? ¿Esto qué nos dice? Bueno, si le aplicamos la g a la menos 1, obviamente volvemos a un valor de la variable aleatoria z. Y aplicándole el mismo valor a i, nos estamos yendo a algún valor del rango de la variable aleatoria z. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa acá con g a la menos 1? La variable no es inyectiva, la transformada, ¿sí? La transformación g no es... Uy, acá mezclé. No es inyectiva, ¿sí? Pero podemos definirla inyectiva en dos trozos, ¿sí? Esto es tan simple como decir que g sub 1, o sea, la función g está claro que es el cuadrado, pero la inversa, para poder cubrir todo el rango de la variable original, la vamos a definir en dos partes. Tenemos g sub 1 de x, que es menos raíz de x, y g sub 2 de x, que es raíz de x. Esto nos permite cubrir todo el rango de la variable que teníamos y así conservar la probabilidad. ¿Está bien? Bueno, y lo que vamos a hacer es usar el teorema del jacobiano, pero bueno, lo que sabíamos era que cuando se da este caso tenemos que partirlo en dos. Entonces nos va a quedar así. Para i, o sea, conociendo f sub x de x, digamos, f sub i de i es f sub x de g
a la menos 1 de i por, bueno, el jacobiano, la derivada, que acá sería lo mismo, de la inversa, algo de ni, y por la indicadora de la parte del rango que estamos tomando, ¿no? Que acá va para los dos lo mismo. Y tenemos dos partes en realidad. Lo que nos falta es que en nuestro caso, esto en realidad va a ser así. Perdón, acá le habíamos puesto z a nuestra variable. Vamos a irnos todo abajo. Acá, esto es, en este caso f sub z. Esto. Y la vamos a partir en dos. Una para G1 y otra para G2. ¿Sí? Ahora tenemos que encontrar los jacobianos, pero son solo las derivadas, no es tan difícil ni tan trabajoso. Son derivadas comunes y corrientes. Este sería, bueno, el G. Los dos son iguales, ¿no? Porque las funciones son iguales, lo que cambia es el dominio. Y bueno, ahora nos queda, sino desarrollar. Esta es una densidad conocida o una normal, solo que evaluada en esto. ¿Sí? Entonces nos va a quedar 1 sobre la raíz de pi e a la menos. Esto me queda muy chiquito para que se lea. Directamente vamos a escribir la función, ¿sí? G a la menos 1 de i, que es la que habíamos escrito por acá, ¿sí? Menos raíz de x. Entonces nos queda el cuadrado de menos la raíz de i, en este caso, sobre 2. Y acá, al cuadrado, no lo escribí. Y acá tenemos lo mismo, pero sin este menos. Y esto, lo que vamos a encontrar acá, es lo mismo para ambas. Nos va a quedar. Perdón, no son iguales, pero tenemos el módulo, ¿no? O sea, no son iguales, pero. Bueno, tenemos diferencia de signo, pero tenemos el módulo acá. Así que nos va a terminar quedando, de todas maneras, nos va a terminar quedando casi lo mismo. Bueno, y como son iguales menos. Son iguales básicamente, lo estamos sumando. Va a desaparecer este 2 de acá nomás. Queda raíz de i, la podemos meter acá adentro. Y acá también podemos cancelar estas dos operaciones. ¿Sí? Tenemos esto que es la densidad de la variable que estábamos buscando. Bueno, como detalle, podemos definirla como una gama también. Como una gama. Entonces vamos con la densidad de la gama. Y bueno, los parámetros habría que verlos. En principio son AB. Vamos a escribir nuestra gama y vamos a ver si nos queda parecida o cómo hacer para que se parezca. Tenemos ponerles, sí, P-1. En general yo le había puesto ahí R antes, pero no importa. R-1 factorial. E a la
alfa x por alfa a la r. ¿Sí? Y recordemos que cuando estamos en los naturales, podemos tratar a la gamma como un factorial. Ok, esto nos va a ayudar a acomodar un poquito las cosas. Bueno, igual acá yo tenía puesto como... El factorial lo vamos a dar después igual. Lo importante es comparar primero. Entonces, si lo acomodamos un poquito con lo que hay acá, si bien le puse nombres diferentes a las variables, tenemos... Esto es... Ah, esto me quedó mal. Estoy acá dentro de la raíz. Como estaba acá, ¿no? Como estaba acá. Entonces, esto es i a la menos un medio. Está bien. Que es lo que está acá. ¿Sí? Entonces, si i a la menos un medio es lo mismo que decir esto. Entonces, b es un medio. Tiene que ir quedando igual, ¿no? Y para alfa tenemos que ver lo que hay acá, pero también es menos un medio esto, o sea que alfa también es un medio. Si e a la i sobre 2 es igual a e a la menos alfa x, entonces alfa es un medio. Y lo que teníamos, esta gamma medio un medio es igual a lo nuestro, digamos, ¿no? Bueno, y esto es gamma de un medio, por eso importaba esto de acá, ¿no? Esto ya no me importa. Vamos a poner bien. Yo no lo quiero destacar. Ahí está. Esto es gamma de un medio, porque no iría menos 1 para la gamma. ¿Sí? Esta expresión, acá medio que me quedó mal porque justo no tenía mucho sentido, ¿no? No hay factorial de menos un medio, pero la gamma sí. Y como el alfa es un medio, vamos a reemplazar acá un medio a la r, que es un medio, bueno, esto quizás fue demasiado detallado para lo que queríamos. Pero bueno, por lo que vamos a ver es que nos queda vamos a ver raíz de 2 y acá podríamos poner también la x. ¿Sí? Y entonces el único factor de diferencia, o sea, ya teníamos esto y tenemos esto de acá, ¿no? ¿Y por qué podemos decir que son iguales? Porque bueno, son iguales en todo menos en un factor ya. O sea, lo único que está diferenciando es que esta tiene factor gamma un medio y esta tiene factor 1 sobre 2pi, 1 sobre raíz de 2pi. Y como son densidades, ¿sí? Que sabemos que tienen que integrar a 1 en el mismo dominio, entonces ese factor tiene que ser el mismo, ¿sí? O sea, como esto y esto son inspecciones de... y solo se diferencian en un factor. Ese factor sea el mismo. Entonces lo que estamos diciendo es que 1 sobre gamma de un medio tiene que ser lo mismo que 1 sobre raíz de pi, que es lo único que está en uno y no está en el otro. ¿Está bien? O sea que gamma de un medio tiene que ser raíz de pi. Bueno, espero que haya quedado claro el desarrollo. Creo que esta técnica igual la vimos con Agustín en una clase posterior, pero está bueno ver un ejemplo aplicado de esta variable que es bastante frecuente. Bueno, vamos con este ejercicio. Tenemos una variable aleatoria con cierta función de densidad, que en principio tiene una constante desconocida. Esto yo lo venía poniendo así. Entonces queremos
la función de distribución de esta variable. Entonces este es un truco común. A veces cuando las densidades tienen coeficientes desconocidos, es muy probable que la densidad nos obligue a elegir solo uno. Sobre todo si hay un solo coeficiente desconocido, ¿no? Que solo uno cumpla la definición. Entonces es un buen truco, más allá de que acá nos piden eso, buscar la densidad, la distribución para ver si limita ese coeficiente. Bueno, y acá bastante facilito. Sí, es la integral de x menos x al cuadrado. Se nos va a quedar perdón, esto no va desde menos infinito porque nuestra variable está definida en 0, 1. Falta copiar esto. O mejor, acá ya lo acomodo. Como va de 0 a 1, acá 0 a 1, 0 a x que tiene menor que 1, acá de 0 a x. Y nos queda x cuadrado sobre 2 menos x cubo sobre 3. ¿Sí? Pero además, ¿sí? Veamos si cumple los axiomas. Entonces el límite de esto, cuando x tiende a infinito, debería ser 1. ¿Está bien? Siempre considerando que tiene la indicadora en realidad. Y bueno, es fácil ver que lo más grande que puede ser es 1. Y despejando que, bueno, que esto tiene que ser 1. Estamos diciendo que c por un sexto es 1. Así que c nos da precisamente 6. Y además nos piden calcular esta probabilidad. La probabilidad de que sea menor o igual que 2, dado que está entre 1/3 y 2/3. Y creo que todavía no vieron probabilidad de condiciones de variables aleatorias, pero como les dije, la podemos pensar como una de las probabilidades condicionales que ya conocíamos. Y en este caso, la probabilidad de cumplir estas dos cosas, o sea, la intersección, si tiene que ser menor o igual que 2 medios y además estar, que un medio, perdón, y además estar entre 1/3 y 2/3, lo que nos va a quedar es que está entre 1/3 y 1 medio. ¿Sí? Eso va a ser todo. Entonces lo podemos armar, todo esto son conjuntos que podemos armar con la acumulada. O sea, esto va a ser
tercios y f de x en 1/3. Bueno, y esto, las cuentitas son unos polinomiecitos nomás. Están ahí, nos dan, ya las tengo hechas, 1/2, 1/27. Y esto es 25/38. Esto está así porque esta no me salió de memoria nomás. Bueno, y con esto vamos a hacer un ejercicio parecido, que encontré en otra guía, que tiene algo que nos puede interesar. Si está que había dudas, ¿no? Ayer valor de C. Bueno, este era un ejercicio parecido, que da la misma distribución, todo. Pide hallar el valor de C, que ya lo conocemos. Y ahora este les puede venir bien para otras cosas que les pidieron. Supóngase que el precio de venta del compuesto depende del contenido de alcohol. De la siguiente manera. Si X es menor que 1/3, el precio es 1. Si... Acá puse al revés el signo de pesos. 1 peso. Si X está entre 1/3 y 2/3, el precio es 2 pesos. Y si es mayor que 2/3, el precio es 3 pesos. Hallar la distribución del precio del compuesto. Bueno, y acá otra vez hay que aplicar el mismo teorema que antes, ¿no? Lo que va a pasar con este, otra vez, es que tenemos una función que no es biyectiva. Entonces hay que ser un poco más cuidadosos. Vamos con la f de x. Sí, o sea, acá lo que vamos a hacer es componer, digamos, con la función que nos da el precio, ¿no? O sea, la función con la cual estamos componiendo sería i g de x con estos valores, ¿no? Si x es menor que 1/3, acá tenemos 1, bueno, 2 y 3 para mayúscula puesta igual. Y acá tenemos si x es mayor que 2/3. Sí, esta es la transformación que estamos aplicando. Bueno, nuestro polinomio era o sea, la acumulada es esta, ¿sí? Que nunca la reescribí, pero como C es 6, directamente la vamos a poner así. Esto es 3x cuadrado menos 2x cubo. Y entonces ahora vamos a componer nuestra función, ¿sí? Sería g compuesta con f de x bueno, y este primer valor ahora sería en el intervalo que está entre menos infinito y la inversa de nuestra distribución, evaluada, vamos a poner una barra para dar un poco más de sentido, evaluada en x igual a 1/3. Y así con todos los intervalos, ¿no? Ahora nos va a quedar este como primera componente,
Y acá vamos a evaluar en 2/3. Y acá sería de este a más infinito. Bueno, y en realidad es solo cosa de buscar la inversa para cada uno, ¿no? O sea, hay ecuaciones del tipo 3x cuadrado menos 2x cubo es igual a 1/3, o sea, así para cada una. Y resolviéndolas todas, se los voy a ahorrar, nos da 0,387. Esto acá de nuevo. Acá de hecho, bueno, podríamos argumentar que no está bien usar el signito así de la inversa porque no tiene una inversa el problema. Lo que estamos haciendo es buscar algún elemento a ver si hay que tenga esa preimagen, ¿no? Eso es una aclaración válida. No sé si alguien lo habrá hecho por el chat, pero vale la pena. O sea, acá es un uso un poco forzado, un abuso de la notación, porque en realidad no tiene una inversa ese polinomio. Bueno, y esta sería la distribución que estábamos buscando. Bueno, vamos a hacer este porque nos quedan unos minutos y es uno que no sé, creo que vale la pena hacerlo. Que dice esto: se supone que en una cierta población humana el índice cefálico I, anchura del cráneo, expresada como porcentaje de su longitud, se distribuye normalmente. Si hay un 58% de individuos con I menor o igual que 75, un 38% con I entre 75 y 80 y un 4% con I mayor que 80, hallar la función de la variable aleatoria y calcular la probabilidad de que esté entre 78 y 82. Entonces el truco acá es que sabemos que distribuye normalmente y sabemos estandarizar normales. Entonces lo que vamos a tener que hacer es construir un sistema de ecuaciones tratando de determinar cuál es la combinación de parámetros de media y varianza que nos da una normal que cumple todo esto a la vez. ¿Está bien? Entonces sabemos que f sub i de, o sea, la versión estandarizada es así. La n sería de normal estándar. Y sabemos que hay un 58% de individuos con I menor o igual que 75 y un 38 con I en estos valores y un 4 con I mayor que 80. Entonces ya vemos Z1 a el cuantil 0,58 de la normal estándar, y ese lo buscan en la tabla en lo que quieran y vale 0,202 aproximadamente. Y lo mismo con el otro porcentaje que tenemos, para 75 era Z2, es este 4% de acá. Si 4% es mayor que 80, 96% es menor. Y ese valor es 1,751. Y bueno, ahora estos dos tienen que ser valores estandarizados. Entonces lo que tenemos es que Z1 seguro que es X1 menos la media sobre sigma, y lo mismo para Z2 y X2. Y nos quedó el sistema que queríamos, porque acá tenemos todo. Entonces, Z1 es 0,202. Z2 es... Perdón. Z1, sí. Z2 es 0,96.
y este es 0,58. Y entonces acá tenemos las cantidades que nos dieron acá, 75 y 80. Esto está mal, ¿verdad? Sí, es 0,202. Pero ya escrito, este es 1,751. Bueno, y acá es un sistema de ecuaciones que podemos resolver como queramos, ¿no? O sea, acá llevo una. Mu es así. Creo que era así. Bueno, encima esto sobre esto. Y Perdón, ahí no se suma, ¿dónde? Ah, porque que no, está entre restando paréntesis. 0, Acá decís. A ver, tenía E. eh, Para que me mareé. claro. Claro. Acá. Para que lo Y borre. entonces se suma y entonces sí se resta. 75 más 0,2 sigma. Esto decís, ¿sí? Ahí va. Sí. Ah, bueno, esto fue un error favorable entonces. 5 Claro, y más entonces sí se resta. Está 0,49. bien. 3,227. Bueno, ese no se puede obtener mu también. Bueno, como más o menos 74,348, ¿no? Ahí. Bueno, esto es una manera de resolver, de encontrar una normal usando los cuantiles, ¿no? Creo que es útil.